Muy bien, hermanos, vamos hoy a tener un estudio bastante interesante en la palabra del Señor sobre los últimos acontecimientos de los cuales todos nosotros somos testigos de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica Romana, lo que está sucediendo en la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Evangélica a nivel nacional, mundial, local, regional, en fin. Entonces yo los invito a que hoy abramos nuestras Biblias. En el libro de Apocalipsis capítulo 10 vamos a tener una lectura de los versículos 5 al 7 y luego pasamos al capítulo 11. Dice la palabra del Señor: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y en el capítulo 11, versículo 15 en adelante, dice la Escritura: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pues bien, hermanos, aquí la Escritura nos está hablando del fin de los tiempos, del fin de los reinos. Sabemos que siempre Dios ha determinado un tiempo para que los reinos se perpetúen en la historia o durante las épocas. Es por eso que vemos que imperios, por ejemplo, como el griego o el egipcio, en primer lugar, hubo un momento que llegó a su fin. Igualmente el imperio griego, el imperio romano, antes de ello el imperio babilónico, el imperio medo-persa, modernamente el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fin, la caída del muro de Berlín. Dios, para todo imperio de factura humana, le ha fijado un tiempo, un límite en la historia. Entonces, es por eso que vemos que el tiempo para la Iglesia Católica Romana ha llegado, ya ha tocado su fin, y vamos a ver con detalles en esta tarde. Vamos a ver lo que el Señor realmente dispuso desde el principio de los tiempos respecto de este imperio, porque realmente la Iglesia Católica Romana es un imperio, es una monarquía que se perpetuó durante 1700 años. En esos 1700 años, cumplidos los 1700 años, la Iglesia Católica Romana tenía que dejar de existir, como en efecto ha dejado de existir. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que así lo confirman. De manera que lo que dice aquí la Escritura es tan actual como el periódico de hoy. Dice que el ángel que tenía, el séptimo ángel, dice que tocó la trompeta y anunció que todos los reinos habían venido a ser del Señor Jesucristo. Y efectivamente el reino que más había perpetuado en la historia había sido el imperio católico romano, junto con el imperio budista, porque hay otro imperio religioso. O sea, los imperios que se han prolongado durante la historia son imperios religiosos, como el imperio budista, el imperio islámico, el imperio católico romano. En estos días, pues, el imperio católico romano ha llegado a su fin. Se han cumplido los 1700 años que Dios había dispuesto para que ese imperio cayera.
Antes de profundizar más este tema, hermanos, en este día, vamos a hablar sobre el origen de la Iglesia Católica Romana. Todos sabemos por la historia que esta iglesia se inició a raíz del edicto de Milán, proferido por Constantino I, llamado el Grande. Este hombre profirió este edicto exactamente el 11 de febrero del año 313. Mediante ese edicto reconoció oficialmente que el cristianismo sería libremente predicado en todo el Imperio Romano. Constantino I, como emperador, profirió este edicto muy contrariamente a lo que habían hecho los emperadores anteriores, como Diocleciano y otros tantos, que mataron tantos cristianos evangélicos. Pero llegó un momento en que Constantino consideró que era tiempo que era el momento de oficializar el cristianismo en el Imperio Romano, dar libertad de culto. Y de esa manera empezó el cristianismo ya a predicarse libremente, cesó la persecución a los cristianos evangélicos, la cual se había prolongado durante 3 siglos, un poquito más de 3 siglos. Y ahora este Constantino oficializa el cristianismo en la libertad de culto en el Imperio Romano. Y entonces cuando empieza el cristianismo a decaer, cesó la persecución y ahora encontramos cristianos metidos ya o mezclados a la política, ocupando altos cargos del gobierno, buscando prebendas estatales del gobierno, prebendas a nivel también religioso. Y ese edicto marca el punto inicial de la Iglesia Católica Romana, de su existencia, el edicto de Milán, del 11 de febrero del año 313. Como todos sabemos, la religión católica pasó a ser un bochornoso sincretismo, que quiere decir que es una mezcla entre paganismo y cristianismo, más que todo por el aspecto de la idolatría. Sabemos que el paganismo es un sistema que basa su fe en la idolatría fundamentalmente. Entonces la Iglesia Católica vino a ser un sincretismo religioso muy diferente a lo que hasta ahora había sido el cristianismo legítimo, el cristianismo auténtico, que llevaba un empuje arrollador al punto de que más del 50% para el año 313, o sea, después de 3 siglos de estarse predicando el Evangelio, más del 50% del mundo civilizado era cristiano evangélico. Entonces, el edicto de Milán marca el inicio de la Iglesia Católica Romana en la fecha que les he indicado. Para todos nosotros, no es un secreto pues que Benedicto XVI presentó la renuncia exactamente el 11 de febrero del año 2013. Esto quiere decir que para ese día se cumplían exactamente 1700 años. Ese día dejó de existir el Imperio Católico Romano, al igual que todos los demás imperios que han existido sobre la tierra. Dios le había fijado ese tiempo de existencia, porque es verdad que otros papas habían renunciado, pero la Iglesia Católica Romana no había dejado de existir porque no se había cumplido el tiempo todavía. El tiempo establecido por Dios para que este imperio se prolongara en el tiempo, en la historia, era de 1700 años, y efectivamente así sucedió. El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renuncia al gobierno que tenía sobre esa institución llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Naturalmente que él dijo que la renuncia oficial se produciría a partir del 28 de febrero, pero el anuncio oficial de su renuncia fue el 11 de febrero, el día que exactamente se cumplieron los 1700 años. Él no renunció ni el 10 de febrero ni renunció el 12, sino que tenía que renunciar el 11 de febrero, porque ese día era cuando se cumplían exactamente los 1700 años, y Dios es exacto en todo. Dios tiene un termómetro para medir las cosas,
y tiene un reloj especial para medir los tiempos. Él es el que maneja las sazones y los tiempos, Dios Jesucristo. De manera que los tiempos de Él son exactos. Todo en la tierra, todo en el mundo tiene su tiempo y tiene su hora. Y así ha sucedido con el Imperio Católico Romano. Su llegada al fin el 11 de febrero de 2013. Ahora, hay un punto sumamente importante y quiero tocarlo porque para nosotros que habitamos la ciudad de Popayán, desde donde se está llevando a cabo esta filmación para el mundo entero, resulta, hermanos y amigos que pueden ver este video en cualquier parte del mundo a través de YouTube, que Popayán es una ciudad que queda a 1700 metros sobre el nivel del mar. El Señor nos hizo saber que Popayán fue un monte que Él levantó desde el principio de los tiempos para que en este monte se erigiera una ciudad llamada Popayán, y desde aquí empezara el avivamiento después de haber llegado a la Iglesia Católica a su fin. Entonces, sin duda, ahora, como vamos a estar viendo más adelante, de esta ciudad, y lo digo para la gloria del Señor, saldrá el avivamiento que la Iglesia cristiana evangélica está esperando, y mucha gente no cristiana todavía está esperando, también de alguna manera, para el inicio del gran avivamiento mundial, en donde tendrá cumplimiento la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha final. Sabemos que los judíos celebraban 3 grandes festividades: la fiesta de la Pascua, que tuvo su cumplimiento en la venida de Jesucristo y sacrificio correspondiente; la fiesta del Pentecostés, que tuvo su cumplimiento en la venida del Espíritu Santo a la tierra; y la fiesta ahora de los tabernáculos, que es la última fiesta que va a celebrarse a nivel espiritual, cumplimiento espiritual en la iglesia de Jesucristo. Pues bien, entonces desde Popayán sale el avivamiento y el Señor nos ha reafirmado esto, porque desde aquí de Popayán ha salido el libro El Manual del Avivamiento Mundial, precisamente que marca las pautas precisas para que la iglesia evangélica se guíe para llevar a cabo el gran avivamiento mundial. Son pautas dadas por el Señor en 2 tomos, 2 libros que tienen más de 700 páginas entre los dos. Y en estos 2 tomos se marcan pautas que son exactas respecto de cómo llevar a cabo el avivamiento mundial. Por eso se llama el Manual del Avivamiento Mundial. Entonces, con esto el Señor estaba confirmando que Popayán era, al haberse fundado a una altitud de 1700 metros sobre el nivel del mar, era una señal evidente de que desde esta ciudad saldría el avivamiento después de haberse cumplido los 1700 años de la Iglesia Romana, y desde esta ciudad, la cual se encuentra a una altitud de 1700 metros sobre el nivel del mar, ese avivamiento se dará sin lugar a dudas, porque tenemos una y otra confirmación. Avivamiento que implica restauración, porque lo que hasta ahora algunas personas llaman avivamiento realmente no es avivamiento. El avivamiento implica restauración en el área del espíritu, en el área del corazón, en el área de la mente, en el área del alma, en el área de los dones y ministerios, en el área física, o sea, de nuestro cuerpo, y el área de la restitución económica. Son 7 áreas que de una u otra manera, directo e indirectamente, tienen que ver con el hombre. Esa restauración es lo que significa el verdadero avivamiento para todas las naciones, y sale desde aquí para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Ahora, Satanás sabe esto, y por eso es que, según revelación del Señor, y nosotros tuvimos la experiencia, lo vivimos aquí en Popayán, el Señor reveló que hace 400 años Satanás trajo desde Egipto, envió desde Egipto potestades a la ciudad de Popayán para que de alguna manera no solamente fomentara la religiosidad en esta ciudad, sino que además de alguna manera impidiera el crecimiento del evangelio en esta ciudad. Es por eso tal vez que nosotros, o es por eso, no tal vez, sino que estamos seguros que cuando llegamos a esta ciudad en el año 2000 había 8 iglesias de sana doctrina en la ciudad de Popayán. Ahora, para la gloria del Señor, hay 48. En un lapso de 12 años se han fundado 48 iglesias de sana doctrina.
en esta ciudad. La gloria es del Señor. Esa potestad le corresponden a los nombres de Isis, Osiris, Nu, Nefertén, Hathor y Horus. Son 6 potestades que Satanás había traído a Popayán hacía 400 años. Entonces a nosotros, obviamente nos correspondió como guerreros espirituales que somos, atar esas potestades, y de esa manera el Evangelio empezó a crecer en la ciudad de Popayán. Y cuando empiece el avivamiento, pues sin duda la gloria de Dios será mayormente manifiesta en esta ciudad, porque ya habremos alcanzado la imagen de Cristo, que es a lo que debe conducir el avivamiento, que es a lo que debe conducir la restauración. Pues bien, siguiendo adelante entonces con este tema, encontramos que el fin de la Iglesia Católica Romana ha llegado, y ha llegado precisamente porque se trata de una institución fundada sobre un hombre. El catolicismo romano, como sabemos, no fue fundado sobre Jesucristo, sino fundado sobre un hombre. Si vemos Mateo, por ejemplo, el libro de San Mateo, capítulo 16, encontramos aquí que Jesús en una ocasión le hizo una pregunta a los apóstoles. Les preguntó que qué comentaba la gente de él, quién decía la gente que él era. Y entonces vamos a ver lo que Pedro respondió a esa pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Dice la Escritura en San Mateo 16, 13 al 19, 13 al 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un juego de palabras. El Señor habla de Pedro y de piedra. Petro, en griego Pedro es Petro, y roca significa Petra. Lo que el Señor estaba diciendo a Pedro o lo que le respondió a Pedro, en otras palabras, traídas a nuestro lenguaje, sería: y yo te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa Petra? ¿Cuál era esa piedra? ¿Cuál era esa roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia? Pues sobre la verdad que Pedro acababa de declarar. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa verdad iba a estar fundamentada la iglesia de Jesucristo, y de hecho en esa verdad está fundamentada lo que es la iglesia pura de Jesucristo. Pero la Iglesia Católica Romana concluyó que esa roca era el mismo Pedro, y sobre Pedro edificó la iglesia. Entonces, al estar en esa institución edificada sobre un hombre, y al tratarse esta institución de una factura humana, ser de una factura simplemente humana, tenía que caer. Tenía que Dios fijarle un límite, un término, porque todo lo que es de hombres cae. Lo único que permanece es lo de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Allí se nos dice que lo que es de Dios permanece, pero lo que es de los hombres no permanece, desaparece. El capítulo 5 de los Hechos, versículos 38 y 39, capítulo 5, versículos 38 y 39, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, aquí está hablando un teólogo, Gamaliel, un hombre conocedor de las Escrituras. Él sabía que lo que es de los hombres se desvanece, pero que lo que es de Dios permanece. Y eso es así porque lo de los hombres no puede ser eterno, no puede estar algo que es de factura humana, estar revestido de eternidad, como si es lo de Dios. Entonces, al estar el catolicismo romano fundamentado sobre un hombre, como es el caso del apóstol Pedro, entonces esa nos da razón para afirmar de que no podía perpetuarse en el tiempo, y que Dios tenía que fijarle un límite por tratarse de algo meramente humano.
En Éxodo capítulo 12, versículo 12 también dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Observe que dice la Escritura: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios le dio un término al imperio egipcio. Básicamente fueron, en cuanto a la esclavitud del pueblo de Israel, fueron 430 años. No podía ser un año más. Y cumplidos los 430 años, Israel salió de Egipto. Como decía al principio, Dios siempre fija un término a los imperios humanos. Pues el imperio católico también Dios le fijó un término. Y ese término, como dijimos, es de 1700 años. No puede pasar de allí. Y vamos a ver que el próximo Papa pues va a gobernar, pero dentro de un sistema ya extinto, un sistema que ha desaparecido, pero que van a tratar de levantarlo, de resucitarlo con la ayuda de un hombre que va a gobernar bajo el poder de Satanás, llamado Anticristo. Muy bien. También vemos en el libro de Jeremías, capítulo 10, vamos a ver el caso de este profeta, que habla del juicio de Dios igualmente sobre los dioses falsos, los dioses que no han hecho la tierra, los dioses que no han intervenido en la creación, que no tienen ningún poder. En Jeremías 10, 9 al 10 dice: traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de mano del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Entonces lo que está sucediendo en este momento, sin duda, es un juicio de Dios contra los falsos dioses. Sabemos que los falsos dioses no han hecho otra cosa que sostener o de alguna manera servir de soporte a falsas religiones. Son doctrinas de demonios. Y sin duda, pues, la iglesia romana, ellos sus ídolos los visten de azul, los visten de púrpura, y efectivamente el libro de Jeremías 10:9 habla de eso, de cómo ellos usan no solamente metales preciosos para sus ídolos, sino vestiduras preciosas. Y entonces encontramos allí que lo que Dios está haciendo en este momento, así como lo hizo en su época en contra de Egipto, es hacer juicio contra los dioses que no han, como dice aquí en el versículo 11 del capítulo de Jeremías, dice: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Entonces, sin duda, la Iglesia Católica está llamada ya, después de la renuncia de Benedicto XVI, no tiene sostén bíblico para seguir proyectándose o prolongándose su existencia en el tiempo. El libro de Ezequiel también, capítulo 26, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. Sabemos que el clero normalmente usa vestiduras bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundía terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Entonces no hay duda que la Iglesia Católica Romana ha llegado a su fin, y la Biblia habla aquí de ese evento. Es una, dice, ciudad poblada por gente de mar. O sea, el mar, como sabemos, es tipo de multitudes, de muchedumbres, como vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis. Entonces, hemos afirmado que los 1700 años se han cumplido y que la Iglesia Católica Romana ha llegado a su fin. Hay algunos aspectos que nos permiten afirmar esto y que, de cierta forma, tienen un fondo profético. En primer lugar, encontramos
lo que Benedicto XVI en realidad hizo fue renunciar a la autoridad y al gobierno que él, como primer dignatario, como soberano, como rey, como monarca, tenía sobre la Iglesia Católica Romana. Al renunciar, obviamente, pues esa institución quedó sin mandatario visible. De manera que ese es un punto básico que nos afirma o nos reafirma en el hecho de que sin duda se produjo esa renuncia para poner coto a la existencia de la Iglesia Católica Romana. Otro aspecto es relacionado con el rayo que cayó exactamente sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. La gente pudiera preguntarse por qué el rayo cayó exactamente sobre la cúpula y no sobre, por ejemplo, el obelisco que está en la Plaza de San Pedro. ¿Por qué no sobre las edificaciones del Vaticano? Un estado que fue construido en 44 hectáreas. ¿Por qué en cualquier otro lugar de esas 44 hectáreas? ¿Por qué el rayo tuvo que caer exactamente sobre la cúpula de San Pedro? Y no es un rayo como lo que normalmente conocemos, porque los rayos normalmente cuando se producen traen ramificaciones. Este no, este cayó de una forma, es un conjunto, un haz de luz que cayó sobre la cúpula de esa basílica. Entonces el Señor nos decía que es cumplimiento del juicio que ese día él estaba sellando, el cumplimiento del inicio del juicio ya sobre la Iglesia Católica Romana. Estaba sellando con ese rayo sobre esa cúpula el inicio del juicio sobre la Iglesia Católica Romana. También hay otro hecho bastante diciente y que nos permite reafirmar lo que estamos diciendo. Como usted ha podido ver mediante una foto que fue publicada en muchos diarios a nivel mundial, en la televisión, en muchos lugares, Benedicto, después de dar el anuncio, lo vemos totalmente de espalda y el trono a un lado. Esto significa que él se estaba parando para siempre del trono y lo abandonó. Cuando un rey abandona el trono, sin duda, y claudica, un trono vacío significa es vacío de poder. Benedicto XVI dejó un vacío de poder en el momento en que él se para y deja el trono vacío. Y hay otro aspecto relacionado también con una anécdota respecto de Juan Pablo II. Cuenta un delegado de Colombia ante el Vaticano que en una ocasión le insinuaron, le sugirieron a Juan Pablo II que renunciara al papado en vista de que ya se encontraba bastante anciano, era un hombre de más de 84 años, estaba ya bastante minado por las enfermedades, estaba bastante agotado. Y entre los cardenales que le sugirieron estaba Joseph Ratzinger, que posteriormente llegaría a ser Benedicto XVI. Le sugirieron que renunciara porque el estado en que se encontraba no le permitía, según ellos, continuar siendo papa. Entonces Juan Pablo II contestó que él no renunciaba porque Cristo no se bajó de la cruz. Cristo no se bajó de la cruz. Entonces un diario romano, 4 días después de haber renunciado Benedicto XVI, traía a colación esta frase de Juan Pablo II y decía: si Juan Pablo II dijo que no renunciaba porque Cristo no se había bajado de la cruz, ¿por qué Benedicto XVI sí se bajó de la cruz? Entonces es un cuarto aspecto que nos lleva a afirmar que definitivamente tenía que llegar a término, al término la fecha que Dios había fijado para que la Iglesia Católica Romana se prolongara en los tiempos hasta el 2013. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, encontramos algunos aspectos que nos hablan fundamentalmente de la Iglesia Católica Romana, porque alguien podría decir: bueno, pero ¿por qué están tan seguros de que esas frases, esos versículos citados antes hablan en relación o tienen que ver con la Iglesia Católica Romana? Pues bien, vamos en primer lugar al capítulo 13 de Apocalipsis y luego estaremos mirando algunos versículos de los capítulos 17 y 18. Aquí Juan, como sabemos, Juan, que es el autor del libro de Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos,
debido a que había sido desterrado ya siendo un hombre de más de 90 años, fue desterrado a la isla de Patmos, y desde allí él tuvo una gran revelación y empezó Dios, el Señor Jesucristo, a revelarle por medio del Espíritu Santo, a revelarle todo el libro de Apocalipsis que tiene que ver con estos tiempos, con los acontecimientos especialmente de los últimos tiempos. Y el capítulo 13 dice, a partir del versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Observa que aquí dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que tenía en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las diademas son tipo de dignidad política. En este caso se entiende que son 10 gobernantes, y las cabezas, como vamos a ver más adelante, se trata de reyes que corresponden al campo religioso. Y dice el versículo 12, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como habla Daniel en el capítulo 7, ¿no? Y dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esa bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, sin duda se trata de un sistema religioso político, o político religioso. Es un sistema integrado por representantes religiosos y representantes del gobierno secular. Entonces vamos a estar viendo más adelante que desde el 11 de febrero de 1929, cuando Mussolini cedió un espacio de Roma, un pedazo de Roma, a los Estados Vaticanos, a partir de ese momento han sido elegidos 7 papas. Y aquí la Biblia habla de 7 cabezas. Y más adelante va a explicar, en el capítulo 17 va a decir que las cabezas son 7 montes, y que esos montes son 7 reyes. Los papas sin duda son reyes, son monarcas, porque el Vaticano no solamente es ciudad, sino que es también un imperio, es un estado. Y el papa viene a ser el monarca, viene a ser el rey. Por eso es que la tiara que nosotros hemos visto a veces en la cabeza de algunos papas o de los papas, la tiara tiene 3 niveles, porque al papa en primer lugar lo coronan como rey, en segundo lugar lo coronan como papa, y en tercer lugar lo coronan como Dios, o sea, como el vicario de Cristo en esta tierra. Por eso es que tiene 3 niveles la tiara papal. Entonces encontramos aquí que esos 7 cabezas son 7 papas que ha habido hasta ahora. Sabemos que después del 11 de febrero de 1929, los papas que han sido desde esa fecha hasta hoy, y observen también que fue el 11 de febrero. El 11 de febrero fue establecido o proferido el edicto de Milán del 313. El 11 de febrero de 1929, cuando nace el Vaticano, como un enclave de Roma, o sea, es una isla dentro de Roma, fue precisamente también el 11 de febrero. Y el 11 de febrero fue cuando renunció el Papa Benedicto XVI. Entonces, estos papas fueron Pío XII, que era el que estaba vivo en ese momento cuando es firmado, un pacto de Letrán por parte del Vaticano, lo firmó Pío XII, y por parte del gobierno lo firmó el dictador, perdón, no fue Pío XII, fue Pío XI, y lo firmó en nombre del Vaticano, y por parte del gobierno secular, la monarquía italiana, lo firmó el primer ministro Benito Mussolini, siendo el monarca Víctor Manuel III en Italia. El 11 de febrero de 1929, Pío XI entonces estaba vivo en ese momento, fue el que firmó ese pacto de Letrán, en donde Benito Mussolini le cedía un sector de Roma al Vaticano. Y ese sector queda exactamente, o fue delimitado exactamente
o establecido en 7 colinas o 7 montes. Y esos 7 montes, pues, los nombres todo el mundo lo sabe, y en este video lo vamos a estar proyectando también para que la gente sepa los nombres de esas 7 colinas. Dentro de esas 7 colinas se encontraba una colina pequeña, menor, llamada Vaticano, que era un lugar donde estaba un oráculo etrusco que era consultado por todos los brujos de Europa en esa época, en la Edad Media y antes de la Edad Media, y durante la Edad Media venían brujos de muchos lugares, adivinos, arúspices, a consultar el oráculo de Etrusco, que estaba, un oráculo etrusco que estaba en ese monte Vaticano. De ahí viene la palabra Vaticano, viene de vaticinar, o sea, de adivinar. Entonces, sobre esos 7 montes fue establecido el Vaticano. Y sabemos que esos 7 montes son 7 reyes. Entonces, el primer rey o papa, el que estaba vivo en ese momento en que se firma el Tratado de Letrán, era, bueno, había otros vivos, pero no eran papas todavía. Estaba Pío XI, luego vendría Pío XII. Una vez desapareció Pío XI, viene Pío XII, posteriormente viene Juan XXIII, luego Pablo VI, luego viene Juan Pablo I, posteriormente Juan Pablo II, y por último, completando los 7 reyes, los 7 monarcas, viene el Papa Benedicto XVI, que es el que finalmente entrega el gobierno, renuncia a la autoridad sobre la Iglesia Católica Romana, quedando acéfala totalmente, quedando sin gobierno al cumplirse los 1700 años que Dios había dispuesto que existiera ese imperio sobre la tierra. Bien, estos 10 cuernos, y que corresponden exactamente a 10 mandatarios seculares, son 10 mandatarios que corresponden a 10 naciones que van a tratar de apoyar a la Iglesia Católica Romana para tratar de resucitarla de las cenizas, levantarla de las cenizas. Y estos hombres, pues, ese conjunto, esa institución político-religiosa, la Biblia le llama bestia. Es una bestia, es una institución que va a estar dirigida por un demonio de alto rango para tratar especialmente de levantar la Iglesia Católica Romana y levantar una persecución terrible contra el pueblo cristiano evangélico, que no sería obviamente la primera vez. Ya sabemos el genocidio tan terrible que se produjo a raíz de la famosa Inquisición, que la Iglesia Romana le llamaba la Santa Inquisición o Tribunal del Santo Juicio. Entonces, en esa época sabemos que, o se calcula que aproximadamente 60 millones de evangélicos murieron a raíz de la persecución desatada por la Iglesia de Roma hacia la Iglesia de Jesucristo. O sea, la institución que más ha sido, que más se ha levantado en contra del cristianismo legítimo, el cristianismo auténtico, ha sido la Iglesia Católica Romana. A raíz de la Inquisición, más de 60 millones, como decía, de evangélicos murieron. Entonces, ahora viene sin duda una persecución tremenda contra el pueblo cristiano. No hay duda, vamos a ver en la Apocalipsis 17 y 18, que esa persecución viene. Proseguimos el capítulo 13 de Apocalipsis, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A qué herida se está refiriendo? No se está refiriendo a esa herida que tuvo Juan Pablo II, y la gente habla mucha fantasía respecto de eso, son fantasiosos respecto de eso. No, no se trata de eso, se trata de una herida mortal que ha sufrido esa institución religiosa política o religioso-política. Es una herida mortal, pero esa herida al levantar nuevamente, al reinventar la Iglesia Romana, o como dice Peter Tutson, que es el probable papa, dicen algunos, de raza negra, él dice que si llega a ser papa, él llegará a innovar la Iglesia Católica. O sea, se trata precisamente de levantar de las cenizas una institución que básicamente se vino al piso a raíz de los escándalos financieros, el problema del homosexualismo al seno de la Iglesia Romana. La otra vez entrevistaron al padre Alberto y él decía
decía el CNN, y él decía que más del 60% o aproximadamente el 60% de los sacerdotes en Estados Unidos son homosexuales. Y en Roma mismo, y para nadie es un secreto de cómo el escándalo tan terrible que ha habido al seno de la Iglesia Católica Romana por los curas y a veces hasta obispos y cardenales pederastas, violadores de niños. Eso ha sido un factor que ha incidido para la renuncia de este señor, al igual que el homosexualismo, la pederastia, los escándalos financieros, la hipocresía de que habló Benedicto XVI el día miércoles de ceniza, la división al seno de la Iglesia Romana, las intrigas, porque Benedicto XVI también habló de eso el miércoles de ceniza habló de eso. Así que hay muchos factores que han incidido como para que esa iglesia finalmente se descomponga totalmente, se desintegre totalmente y no pueda continuar en el tiempo, porque hay muchos factores en contra que ha sido indigno de que esa iglesia defendiente no puede seguir perpetuándose en el tiempo como institución y como un organismo, como un imperio, desaparece totalmente a partir del momento en que Benedicto XVI hace dejación del cargo. Y luego dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque es una organización político-religiosa que va a tratar de levantar de las cenizas a la iglesia romana. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. A esto se refiere la tribulación que viene ahora sobre la tierra. Viene una tribulación grande que va a impactar y afectar especialmente al pueblo evangélico. Son 3 años y medio. Hay 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Esta tribulación, el Señor habló de que eran principios de dolores, pero lo que es la gran tribulación es algo impresionante, es algo terrible, en la cual sin duda la iglesia evangélica ya no estará, porque terminada la tribulación y apenas empieza la gran tribulación, el Señor vendrá por su iglesia para ser llevada al cielo. De manera que durante ese tiempo de tribulación, la iglesia de Jesucristo tendrá que levantarse en un gran avivamiento mundial. Es un avivamiento que vendrá en todos los lugares de la tierra, en todas las naciones. Gente restaurada por todas partes, las áreas que hemos mencionado, las 7 áreas que hemos mencionado, y las vuelvo a repetir: el área del espíritu, del corazón, de la mente, del alma, dones y ministerios, el área física y el área de la restitución económica. Entonces vamos a ver también el capítulo 7. Estos son algunos versículos que he leído del capítulo 13 de Apocalipsis, pero antes de pasar allá leamos el versículo 13, donde dice que el anticristo hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, porque esta es una segunda vez que emerge de debajo de la tierra. Es un hombre que va a gobernar bajo el poder de Satanás, el anticristo, pero va a hacer grandes señales y prodigios. Es un hombre que Satanás lo va a llenar de su poder para de pronto hacerle creer a la gente que se trata del verdadero Mesías. Pero resulta que para los cristianos el verdadero Mesías es Cristo, para algunos de los judíos Jesucristo era un falso profeta, pero al final de los tiempos van a caer a la cuenta igualmente que Jesucristo sí era el verdadero Mesías, y que ese caballero que llega ahora haciendo grandes señales, prodigios y maravillas, no es el Mesías, sino sencillamente el anticristo. El capítulo 17 de Apocalipsis dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí la gran ramera sin duda se está refiriendo a una organización religiosa que, como hemos visto, se tiene que referir necesariamente al Vaticano, que es la religión romana que está en el Vaticano y que desde allí ejerce su influencia para muchas naciones. Dice el versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí está hablando de una infidelidad espiritual,
Está hablando de un tiempo de infidelidad espiritual. Entonces, por eso habla de fornicación. No hay que entenderlo como algo carnal, sino como algo, bueno, es de la carne porque es el hombre su propio yo, pero está hablando de una fornicación espiritual. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Para nadie es un secreto que los colores preferidos por la iglesia romana, especialmente el alto clero, son los colores púrpura y escarlata. Y aquí dice que la bestia estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Sabemos que la iglesia romana también usa un cáliz para, en todo lugar donde celebra lo que ellos llaman Eucaristía. Esto sin duda pues es una abominación. Se trata de una abominación porque el hombre no puede hacer a Dios con sus manos, no puede hacer un Dios con sus manos. O por lo menos el verdadero Dios no puede ser hecho de manos humanas. La hostia, esa pequeña oblea, no puede ser el cuerpo de Cristo, porque, bueno, a veces se lo comen los ratones, a veces se moja y se daña. Si fuera el cuerpo de Cristo no sucedería eso. A un sacerdote una vez le preguntaron, en Buga, Colombia, le preguntó un caballero, le dijo: Padre, ¿cuánto tiempo debemos considerar nosotros que la hostia es el cuerpo de Cristo después que la comemos? ¿Durante cuánto tiempo ya ella es cuerpo de Cristo? Y este sacerdote, pues, con una lógica impresionante, pero de una forma blasfema, dijo: pues cuando se convierte en estiércol. Entonces, sin duda, eso es terriblemente blasfemo. No, es inconcebible que una hostia, si fuera cuerpo de Cristo, sin duda no se convertiría en estiércol. Pero este sacerdote, con una franqueza impresionante, pero blasfema, respondió eso: que la hostia dejaba de ser cuerpo de Cristo en el momento en que se convertía en estiércol. Y por lo demás, si el vino fuera la sangre de Cristo, no lo podríamos tomar, porque la Biblia prohíbe tomar la sangre. Entonces son dos aspectos que no concuerdan sin duda con la palabra del Señor, no están acorde con lo que Dios estableció en la Escritura. Cuando el Señor habló del pan y del vino, Él dijo que el pan era símbolo de su cuerpo molido en la cruz, y que el vino era tipo de su sangre derramada para perdón de pecados. Versículo 4, capítulo 17 de Apocalipsis, dice: la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí Babilonia es un eufemismo que usó el apóstol Pablo. El apóstol Juan no podía hablar directamente de Roma, porque en esa época la persecución era impresionante. Entonces usa un nombre superpuesto allí, un nombre imaginado, y le llama a Roma, le llama Babilonia. De hecho, pues la doctrina romana prácticamente es una copia en muchos aspectos de lo que en una época practicó Babilonia. Y dice el versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La única institución religiosa que ha masacrado a los evangélicos durante casi todas las épocas, y especialmente en la época de lo que ellos llaman la Santa Inquisición, ha sido la religión romana. Entonces aquí dice muy claramente, dice: vi a la mujer que ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan se asombró porque sin duda él estaba viendo que una iglesia que se llamaba cristiana, sin embargo estaba masacrando a los cristianos, estaba matando a los cristianos. Versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, esta institución se encarga de sostener a la iglesia. Esta institución, compuesta por 7 cabezas, que son 7 reyes, y 7 mandatarios seculares, 10 mandatarios seculares, se encargan de sostener a la mujer, que es la iglesia.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Observen, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Ya vimos cómo desde el 11 de febrero de 1929 ha habido 7 reyes en Roma, en el Estado del Vaticano, que es un Estado soberano, es un Estado independiente, y sus dignatarios son papas, pero son reyes a la vez, son monarcas, porque ahí lo coronan como monarcas, como reyes. Entonces aquí dice la Escritura que los 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Cuando el apóstol Juan tuvo esta visión, el Señor le permitió ver hasta Juan Pablo I. Perdón, hasta Juan Pablo II, porque aquí dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Hasta ahí estaría hasta Juan Pablo I. Uno es Juan Pablo II. Y de ahí adelante el Señor no le permitió ver al que seguía, pero dice, y el otro aún no ha venido. Hasta ahí estaba la visión fija de parte del Espíritu Santo en la mente en los ojos espirituales de Juan. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sabemos que el pontificado de Benedicto fue de 8 años. Comparado con el de Juan Pablo II, que fue de 27 años, sin duda fue un término bastante corto. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Aquí lo que quiere decir es que este papa que viene va a ser el octavo, pero va a ser también, es un hombre, al igual que los otros reyes, de los 7 reyes que hemos hecho mención. Por eso dice, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes juntamente con la bestia. Por una hora recibirán autoridad. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, esa institución humana. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí debo observar en cuanto a que estos mandatarios, estos 10 reyes, apoyarán a la bestia. Sin duda no está hablando del Pacto Común Europeo, está hablando de 10 mandatarios, de 10 naciones que se van a levantar en apoyo, en solidaridad con la Iglesia Católica Romana, porque ha sido herida y lo que ellos pretenden ahora es que sea sanada de su herida.